Buenas tardes. Para cerrar estos videos breves que hicimos previos sobre analizar entre todos qué consecuencias o qué conveniencia existe o qué problemas pueden eventualmente presentarse cuando por cuestiones arquitectónicas definimos dimensiones mínimas de columnas menores a 20 centímetros, vamos a completar y estimo cerrar, al menos en la parte esencial, este tema con el presente video. Nosotros sabemos que las columnas tienen una responsabilidad sumamente importante sobre la estabilidad de la estructura tanto local como global, y la falla de un elemento tipo columna puede derivar de la falla completa de la estructura de la cual forma parte la misma. Hay incontables estructuras en las cuales se ha presentado el fenómeno y por nuestra parte lo hemos planteado en diversos videos, casos reales. Cuando reducimos los espesores mínimos de los elementos, llamados columnas, o sea, elementos que predominantemente tomen cargas gravitatorias, D más L, cualquier error natural en el correcto posicionado de los encofrados, de las armaduras o en el hormigonado, va a impactar sobre el grado de seguridad real de ese elemento y por ende va a aumentar la probabilidad de falla del mismo y del sistema estructural del cual forma parte. Por supuesto que acá entran en juego variables que tienen que ver con el control de ejecución, la calidad de ejecución de la estructura, ¿sí? O sea que la misma situación frente a dos controles muy diferentes pueden derivar en consecuencias también naturalmente distintas. Por ello, aunque el código ASI 318-2019, la última versión del código ASI, no limita la menor dimensión de las columnas, esto es una opinión personal nada más y por ende tiene el valor que tiene, considero que se debe evaluar el tipo de estructura que estamos analizando, el tipo de compromiso de la columna a diseñar y las posibles consecuencias de su falla. Y vamos a presentar algunos casos rápidamente reales como para redondear esta idea. Acá tenemos el colapso del edificio de Miami. Si bien no está del todo claro las causas del mismo, entre otras cuestiones, puede haber derivado la secuencia de caída de gran parte de los módulos de la estructura, pueden haber derivado de una falla inicial por punzonado de un sector de losas que dejó a una de las columnas o a más de una de las columnas en una situación diferente a la cual había sido proyectada, con una altura libre de pandeo que duplica la altura original al caer la losa que restringía la inestabilidad a ese nivel, ¿sí? Bueno, finalmente todos sabemos lo que ocurrió, colapsaron 3 de sus módulos y el restante con las personas habitándolo y el restante tuvo que ser demolido, ¿sí? Por ende, se sufrió la pérdida de una gran cantidad de vidas y el valor total de la propiedad del inmueble. Otra situación real que comenté anteriormente, el edificio Space. La configuración de un módulo tipo era de esta forma, con columnas de 20 centímetros tan solo de ancho por 150 de extensión y pórticos constituidos por solo 2 columnas. Acá lo que se visualiza es una relación entre espesor y longitud tipo tabique para la columna y que los pórticos principales solamente estaban constituidos por 2 columnas. Por ende, la probable falla, ¿sí?, de una de ellas, de cualquiera de ellas, iba a sobrecargar en forma excesiva a las restantes, ¿sí? Acá vemos que por un asentamiento diferencial se sobrecargó una de las columnas
generando el colapso localizado, como ustedes pueden visualizar. Este caso está tratado en otros videos. Y más allá de los gruesísimos errores de diseño en estos elementos para este edificio, no respeto de cuantías mínimas, no respeto de estribados adecuados, no hablando de la zona sísmica, estoy hablando solamente de no cumplir con los requisitos básicos para las cargas de Macele gravitatorias, ¿sí? Entonces, ante esta situación inicial derivó luego el colapso completo del módulo 6 de la estructura, con las consecuencias que ya tratamos en otros videos. Imprevisto. Cuando hablamos de redundancia estructural y posibilidades de sobrevida ante un evento local, que en este edificio eran, aunque hubieran sido correctamente diseñadas las columnas que no lo fueron, muy bajas, tenemos que pensar que cuando un elemento se pierde por alguna circunstancia, supongamos una explosión o un choque de un vehículo contra un elemento que la destruye, la transferencia de cargas, las cargas que tomaba esa columna tienen que ser transferidas mediante algún otro mecanismo al resto de la estructura para que la misma no falle. Por ejemplo, la falla una columna de esquina o una columna interior, generándose eventualmente diferentes mecanismos resistentes internos, ¿sí? Que si potencialmente son factibles de manifestarse, pueden evitar el colapso de una parte importante de la estructura o de toda la misma. Eso fue tratado en los videos de colapso progresivo que tenemos subidos al canal. Entonces, a modo de ejemplo, acá podemos ver que si esta columna sufriera un fenómeno por el cual deja de tener capacidad portante, podría generarse un mecanismo alterno de transferencia de cargas, ¿sí? Por medio de las vigas colindantes, ¿sí? Generándose reacciones a ese nivel y generándose también tracciones en la columna superior que empezaría a trabajar como un tensor para poder redistribuir las cargas. Este es un edificio con una capacidad de redundancia estructural importante, relevante. Este sería esquemáticamente el fenómeno. Mecanismos alternativos de transferencia de cargas. Nuestra estructura presenta esta posibilidad, tiene la posibilidad de mecanismos alternativos de transferencia de cargas factibles, ¿sí? Sin colapsar. Otra situación que afecta sensiblemente a las estructuras, las columnas de reducido espesor, es la acción del fuego. La acción del fuego ataca en las caras expuestas al elemento, en una columna en principio a través de sus 4 caras, generando una sobreelevación de temperatura máxima en las zonas externas y hacia el interior se reduce el fenómeno. Si el espesor es muy limitado, el tiempo que tarda para elevarse la temperatura en las armaduras a un nivel crítico es bajo, ¿sí? Y entonces puede ocurrir un colapso de un sector importante de la misma o de toda la misma. Acá tenemos el caso del edificio La Torre Windsor en 2005 en Madrid, en España, antes y después de la acción de un incendio cuando estaba en tareas de mantenimiento el mismo. Al respecto, diferentes normativas de diferentes países, por ejemplo la norma brasilera NBR 14432 del año 2000, establece en función de la ocupación o uso, altura del edificio y el destino, residencia, hotel, supermercado, shopping, escuela, hospital, tiempos de resistencia al fuego mínimos, ¿sí? Establecidos en minutos. Fíjense que para ya alturas mayores a 30 metros estamos hablando de tiempos de resistencia al fuego del orden de 120 minutos como mínimo. Con respecto al Comité ASI 216 que trata este tema, básicamente en su enfoque más simple, trata de enfocarse definiendo espesores mínimos de los elementos, vigas, tabiques, losas, columnas y recubrimientos mínimos de las armaduras.
considerando lo que mencionamos, que por ejemplo en una viga en la zona de las aristas de las esquinas, como pasaría también en las columnas, las isotermas son de mayor nivel de temperatura y la situación es más crítica para las barras de esquina, ¿sí? En una viga. Pensemos que en una columna, y una columna de poco ancho, solamente probablemente tengamos 2 barras, ¿sí? Por capa, y por ende tengamos una barra en cada esquina, que son las más afectadas. Entonces el grado de afectación ante un siniestro como un incendio es sensiblemente mayor que en un espesor más importante. Y para cerrar entonces el tema y estas ideas, por ello, entre otras cosas, en la actual versión del reglamento CIRSOC 201-2005 se establece que el ancho mínimo de una columna hormigonada en obra debe ser 20 centímetros. Según la normativa española de hormigón estructural del año 2008 mencionaba 25, y abajo recuerdo nada más espesores mínimos de columnas en función de la resistencia al fuego, también incluido en el presente reglamento, ¿sí? Que daba que para 2 horas de resistencia al fuego el ancho mínimo es 25. Todas estas son ideas que pueden servirles o no, espero les sean útiles para nuestros colegas y generar un espacio de reflexión cuando tenemos que tomar la decisión de si adoptamos una columna con un espesor menor porque el código no permite, o desde el punto de vista de la seguridad tenemos que pensar en otra solución y no en esa. Gracias.